La misericordia del Señor llena la tierra, la palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración. A este momento de oración saludamos a quienes nos escuchan a través de las emisoras Buenísima 98.5, 937 Contacto y 95.7 Fe y Alegría San Cristóbal, y se unen a nosotros en este momento de oración. Encomendamos cada una de sus intenciones por las necesidades de la Iglesia, por cada uno de nosotros, por esa intención que tenemos en lo más profundo del corazón, por el aumento de las vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, para que el Señor nos siga regalando santas y buenas vocaciones para trabajar en el reino de los cielos. Pedimos al Señor por los sacerdotes, para que puedan tener un corazón identificado con el buen pastor, para que puedan preocuparse cada vez más por sus ovejas, incluso dando su vida como testimonio de buen pastor. Oramos por el eterno descanso de Angelina Silva de Chacón, Alex Fernández, Estanislao Sánchez Rodríguez, y por todas las benditas ánimas del purgatorio. También por el eterno descanso de María Dolores y María Fernanda. En acción de gracias al Señor de la Misericordia y en acción de gracias al beato José Gregorio Hernández. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales, para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, Hijo, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Hecho de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y proselitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos de aquellos llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos a su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios, nosotros su pueblo. Aleluya. El Cordero de Dios, el Cordero será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor, y los conducirá a la fuente del agua de la vida, y Dios enjuagará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Mis ovejas escuchan mi voz. Así, queridos hermanos, con el Evangelio que acabamos de escuchar según San Juan, este día conocido como el buen pastor, del buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, por lo tanto, queridos hermanos, aprovechamos para saludar a quienes nos están escuchando en este momento a través de las emisoras Buenísima 98.5, 937 Contacto y 95.7 Fe y Alegría. Podamos nosotros contemplar lo que para nosotros y para la Iglesia es esta imagen del buen pastor. Aquí, queridos hermanos, es una de las primeras imágenes de la iconografía cristiana. Si nosotros vemos cuáles son las primeras imágenes que inician a la comunidad cristiana a representar a Cristo, una de las primeras, si no es la primera, es la del Cristo buen pastor. Es el pastor que conocemos, que lleva esta imagen, que lleva a la oveja encima de sus hombros. La imagen del buen pastor, por lo tanto, indica para nosotros esta cercanía con el Señor. No solo de que creemos en Dios y por lo tanto Dios permanece como a expectativas nuestras si nosotros le seguimos o no le seguimos, o podemos contemplar a Dios que está lejano de nosotros. No, es que Dios se preocupa de nosotros. Dios verdaderamente nos quiere tomar en sus brazos, nos carga como a sus ovejas, el pastor que se preocupa por sus ovejas y está atento a nosotros, y nosotros podamos corresponderle a Él. Y el Evangelio nos llama a nosotros en este día a reflexionar de estar atentos a Cristo buen pastor. Es Cristo el pastor. San Agustín tiene una homilía hermosísima cuando hace el comento al Evangelio de San Juan, sobre todo cuando llega a esta parte del buen pastor, preciosísima. ¿Quién es el pastor? Es Cristo el pastor. Por lo tanto, a Él es el que tenemos que seguirle. Y mis ovejas escuchan mi voz, por lo tanto estamos todos los fieles, incluso nosotros los sacerdotes, tenemos que escuchar la voz del Señor, porque nosotros también somos fieles. Y como somos fieles, somos ovejas y debemos escuchar la voz de Dios. Este día también propicio para orar al Señor por el aumento de las vocaciones a la vida consagrada, para que podamos nosotros, sacerdotes religiosos, poder identificarnos no solo con las ovejas, sino también con Cristo buen pastor, que tiene ese amor por su pueblo. Mis ovejas escuchan mi voz. A diferencia de otro pasaje cuando habla del pastor, que las ovejas no escuchaban la voz, no se identificaban, se perdían. Aquí la oveja, que es considerada la oveja como el animal un poco rudo para entender, porque es muy dócil, la oveja es muy dócil, pero ella llega a una persona y después se pierden rápido en el grupo. Son muy difíciles ellas de manejar. El pastor tiene que estar siempre atentos para la vigilancia de las ovejas. Aquí el Evangelio de San Juan nos presenta que las ovejas son inteligentes.
La oveja es inteligente porque escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios. Y dice, yo las conozco y ellas me siguen. La oveja sigue al pastor. Nosotros, queridos hermanos, podamos escuchar la voz de Jesús. Nosotros que estamos aquí, queridos hermanos, y ustedes que nos escuchan por la radio y por el canal de YouTube, ¿por qué nosotros queremos escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios? Primero, porque somos inteligentes. La palabra de Dios está anunciada, es anunciada, y por lo tanto, nosotros que tenemos esa facultad intelectiva, podemos escuchar la palabra de Dios. Es propio del inteligente escuchar la voz de Dios. Conocer y seguir a Cristo. Y no nos vaya a pasar a nosotros lo que le pasa al pueblo judío. Incluso en el Evangelio dice, Jesús dijo a los judíos, mis ovejas escuchan mi voz. Pero la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos da esta indicación cuando Pablo y Bernabé prosiguen en su camino desde Persa hasta Antioquía de Pisidia, y van el sábado y entran en la sinagoga y toman asiento. Se les dirige a la asamblea, a muchos judíos y prosélitos piadosos que acompañaron a Pablo y a Bernabé, y siguen exhortándoles a permanecer fieles a la gracia de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, queridos hermanos, pedirle este don precioso de permanecer fieles a la gracia de Dios, fieles a escuchar su palabra. Pero sucede algo cuando Pablo y Bernabé van a predicar y anuncian la palabra de Dios a los judíos. Pablo sigue predicando en la ciudad y acuden a oír la palabra de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Las ovejas que se acercan a escuchar la palabra del pastor acuden para escuchar la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y empezaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Y Pablo y Bernabé dicen con valentía, y esto que Pablo y Bernabé va a decir con valentía, que se lo está diciendo allí a los judíos que están presentes, también pueda resonar en nosotros, porque es palabra de Dios. Pablo y Bernabé dicen con valentía, y por lo tanto es fuerte lo que nos va a decir. La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Y así nos los ha ordenado el Señor cuando dijo, yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Aquí, queridos hermanos, vemos aparte de un pueblo que rechaza la palabra de Dios. La palabra de Dios debería ser primero predicada a ustedes, pero como la rechazan, este es el peligro que nos puede pasar a nosotros. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios. Y esto sí que ahí no permanecemos fieles a lo que el Señor pide de nosotros, fieles a escuchar, firmes para escuchar la voz del pastor que nos llama a identificarnos con Él, a querer formar a Cristo en nuestra vida, a seguirle muy de cerca. Aquí pues los judíos rechazan la palabra de Dios, y gracias también a ese rechazo, la providencia de Dios hace posible que Pablo y Bernabé sigan predicando a los demás pueblos, y nosotros, considerados paganos, nosotros que no pertenecemos al pueblo judío, hemos recibido la palabra de Dios, y Cristo quiere acercarse a nosotros para que nosotros podamos seguirle. Por esta la invitación, queridos hermanos, yo doy la vida eterna, y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Es escuchar la voz del pastor que nos da la vida eterna. Es Cristo el pastor el que nos da la vida eterna. Nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Si nosotros permanecemos firmes, si nosotros permanecemos fieles, no perecerán jamás.
aunque tengamos problemas, dificultades, aunque estemos pasando por situaciones dramáticas personales, situaciones de conflictos, dificultades o alguna enfermedad, algún momento de dolor, no pereceremos jamás. ¿Por qué? Porque escuchamos la voz del pastor, porque escuchamos a Cristo, que es el pastor, y así nosotros podemos permanecer siempre unidos a Cristo, y por lo tanto, permaneciendo unidos a Cristo, que es pastor, permanecemos unidos gracias al don del Espíritu Santo al Padre, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Invoquemos, hermanos, a Cristo, buen pastor, nuestras súplicas pidiéndole que escuche nuestra oración. Pidamos, hermanos, al Señor por la Iglesia, para que la vivifique y la haga una y santa, para que pueda alabarle con los ángeles en el cielo. Roguemos al Señor. Roguemos, queridos hermanos, por todos los que se consagran a extender su reino, por los hogares cristianos y por sus hijos, para que vivan santamente y los guíe Dios con su luz. Roguemos al Señor. Supliquemos también, hermanos, por las autoridades civiles, para que puedan tomar decisiones justas en beneficio de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor. Por los que sufren, por todos aquellos que están pasando momentos de dolor, que se siente que son ovejas heridas espirituales que llevamos en el corazón, para que podamos escuchar la voz de Cristo, la voz del buen pastor, y podernos identificar con Él y seguirle y sentir su protección. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular por quienes hemos encomendado al inicio de esta Eucaristía, familiares nuestros, amigos y benefactores que han partido a la eternidad, roguemos al Señor. Por el aumento de las vocaciones a la vida consagrada, por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, para que el Señor siga suscitando vocaciones en su pueblo, trabajadores para trabajar en su redil, roguemos al Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, para que podamos escuchar siempre la palabra de Dios, para que podamos abrir nuestro corazón a esa escucha permanente de la voz del buen pastor, para que podamos seguir a Cristo muy de cerca, colocando nuestras intenciones del corazón, colocando nuestro corazón en las manos de Cristo, buen pastor. Roguemos al Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que los que celebramos los misterios de la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y celebramos la fiesta del buen pastor, podamos también alegrarnos con todos tus santos en su venida gloriosa al fin de los tiempos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Dios del universo, que nos está en el cielo, en la tierra de tu gloria. Hosana, oh cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Resucitó el buen pastor que dio la vida a sus ovejas y que se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Oremos. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Agradecer a las emisoras, a todo el personal de las emisoras Buenísima 98.5, 937 Contacto, Fe y Alegría 97.5 por este espacio que nos permite llegar a muchas personas, a muchas ovejas que desean escuchar la palabra de Dios, y por lo tanto es para nosotros una oportunidad hermosa, y le agradecemos a todos ustedes de la radio y quienes nos escuchan que sigan perseverando en esta escucha de la palabra de Dios. Desde el lunes 8 hasta el viernes tendremos la visita de los seminaristas del Seminario Santo Tomás de Aquino, que tendrán la visita a las diversas instituciones para hacer el avance vocacional, la semana vocacional, también la vida consagrada. Las religiosas seguramente esta semana aprovecharán para visitar algunos colegios, algunas instituciones y hacer esta propuesta vocacional de seguir más de cerca al buen pastor, seguir más de cerca a Cristo que nos llama. Por lo tanto, si algún familiar tiene algún muchacho, algún joven que desea ser sacerdote o alguna muchacha que tiene la inquietud a la vida consagrada, se pueden acercar para seguir el proceso vocacional. Y nosotros tenemos esa obligación cristiana de orar por el aumento de las vocaciones a la vida consagrada y a la vida sacerdotal, para que el Señor nos siga donando abundantes vocaciones. Nosotros seguimos con la promoción de la rifa para recoger fondos para adquirir una planta eléctrica. Ya sabemos la experiencia que vivimos cuando se nos va la electricidad y por lo tanto se nos dificulta a nosotros llevar a cabo la liturgia para vivir la plenitud, para poder escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, a todos ustedes que nos quieran colaborar con alguna ofrenda o comprando algún boleto de la rifa, pues se pueden acercar por el despacho parroquial. A todos ustedes, queridos hermanos, nuestra cercanía en la oración, pidiendo al Señor que nos bendiga y nos proteja en todo momento. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.